Y hermanos que nos sintonizan a través de este programa radial, ¿verdad? El tiempo de los milagros no ha pasado. Es una bendición para nosotros compartir este tiempo muy especial y damos gracias a Dios por permitirnos entrar en sus hogares. Dios bendiga grandemente su vida espiritual, su vida material, por decirlo así, su trabajo, su finanza, su familia, y que sea Dios dándole gozo y paz. En esta hermosa mañana enviamos un cordial saludo para aquellos fieles oyentes, ya sea en nuestro territorio patrio como también fuera nuestra patria. Para ellos una bendición especial. Le invitamos que nos acompañe en este hermoso tiempo y recuerde que después viene la intercesión. Ya puede llamarnos para poder anotar su petición y que puedas, mi hermano director, pues orar por su petición. Vamos a entrar en la meditación de la palabra y en este momento yo quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, literal B, literal C. La palabra de Dios dice a la letra y la cual se lee así de la siguiente manera: la oración eficaz del justo puede mucho. Lo voy a repetir: la oración del justo puede mucho. Santiago 5, versículo 16c. En este momento vamos a meditar, a hablar de la oración. La oración, ¿verdad?, que trae poder, autoridad. La oración energizada, la oración de autoridad. Vamos a meditar un poco, pues el consejo de Santiago, el apóstol Santiago nos está dando un consejo muy interesante. El versículo completo dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta mañana vamos a empezar. Primeramente, para que tal vez usted no está al tanto, la oración es el canal por el cual nosotros hacemos llegar el pedazo de cielo, de bajar el cielo aquí a la tierra. Hacemos una conexión divina con nuestro Padre Celestial a través de nuestro amado Señor Jesucristo. La oración es el canal por el cual usted y yo nos podemos conectar con Dios. Y por lo tanto la oración es como una lámpara eléctrica, una que usted se puede encender o apagar. Sin embargo, se requiere, oiga bien, que esté conectada a la fuente correcta, porque muchas veces es como usted se enchufa un ejemplo, una lámpara. Si la conexión donde debe estar enchufado no tiene energía, no pasa nada, la lámpara no se enciende. Pues de igual manera tenemos que estar nosotros conscientes y claro de estar seguros a la conexión correcta. Y en este momento, porque queremos entrar cada momento que usted hace una oración, cada momento, amados hermanos, que usted se dobla su rodilla, levanta sus manos a conectarse con el Dios de los cielos. Si no está conectado de la manera correcta o la oración, puede ser que pase algo especial o no pase nada. Por eso es necesario que Dios quiere en esta hora que aprendamos cómo podemos tener una oración eficaz. ¿Cómo podemos alcanzar una oración eficaz de la cual nos habla el libro de Santiago? Porque la palabra dice oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Y oiga bien, esto está indicándonos, está expresando que la oración conectada a la fuente de poder, a la fuente de alto voltaje, tiene energía y tiene poder para cambiar muchas cosas. Ahora veamos, la palabra eficaz viene del griego energeo. Significa energizar, que es la raíz de nuestra palabra que nosotros conocemos, energía. La palabra puede, oiga bien, porque dice la oración del justo puede. Puede es en griego ischus, y es una de las palabras más fuertes para indicar poder. ¿Para qué significa? Poder aplicado, poder demostrado, poder transformador. Así que tenemos que concluir que Dios demuestra su poder a través de la oración eficaz, a la oración energizada de sus hijos. Por lo tanto, es importante que usted y yo aprendamos. Por eso nos insiste a orar con Dios, platicar con Dios, conversar con Dios. Y nosotros veamos la palabra justo. ¿Qué significa? Porque dice que en la oración del justo, oiga bien, aquí bien claro habla, hay una condición. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración en general. La oración eficaz del justo. ¿Qué significa justo? Pues justo significa una persona fiel a la ley de Dios, a la moral, a la ética, a los principios cristianos y a la razón, ¿verdad?,
O sea que es una persona que tiene verdaderamente fundamentos cristianos, convertida. Una persona verdaderamente, amados hermanos, que ama a Dios. La palabra justo es cualquier persona a quien se le ha dado el poder, la autoridad, a quien se le ha imputado toda justicia. Oiga bien, de Jesucristo. Aquella persona puede ser cualquiera, siempre y cuando haya recibido a Jesucristo como su único Salvador personal. Ha sido justificado por la fe en Jesús, ha sido limpio, ha sido, amado, ya no se le imputa pecado, porque dice la palabra de Dios que de aquellos pecados ya no me acordaré más, fueron echados al fondo de la mar, y aquí somos nuevas criaturas. Pues Dios está hablando que razón por la cual, por el hecho de que ya, amados hermanos, ya no estamos en las manos del enemigo, sino en las manos de Dios. Dios nos ha dado poder y autoridad para que las 24 horas del día tenemos acceso directo a nuestro Señor a través de la oración, para alcanzar el favor divino, para alcanzar milagros, para alcanzar muchas circunstancias que podemos vencer solamente a través de la oración. Así Santiago nos habla y nos pone el ejemplo. Nos pone el ejemplo en 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se puede imaginar usted un hombre con la autoridad de cerrar los cielos? Un hombre común, porque era un hombre, dice, sujeto a pasiones igual que usted, luchaba con su carácter, quizá luchaba, amados hermanos, con sus pasiones personales, pero era un hombre que se mantenía en oración y por lo tanto se estaba en victoria ante los problemas de la carne, ante las adversidades del mundo. Yo quiero decirle que este hombre era sujeto a pasiones, sin embargo, tenía una bendición, tenía una situación que debo de imitar en esta hora. Dice que tenía una vida de oración, una vida que estaba siempre conectada con buscando la voluntad de Dios. Un hombre que, aunque era igual que usted, igual que yo, era, amados hermanos, un hombre que buscaba la voluntad del Señor, anhelaba hacer la voluntad de Dios y por lo tanto estaba bajo la oración constante, bajo esa cobertura divina. Cuando tú y yo te permanecemos en oración constante, la protección de Dios está sobre nuestra vida, la cobertura de Dios está allí ayudándote, saliendo adelante. Y este hombre dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La historia, amados hermanos, la podemos ver en el libro del libro de Reyes, donde nos narra capítulo 18, versículo 19, donde nos narra, amados hermanos, la historia de este hombre que se enfrentó a Israel ante un rey el cual había se había comportado desobedientemente al Señor, había hecho cosas abominables ante Dios, se había apartado de la voluntad de Dios y estaba arrastrando a su pueblo. Por eso dice acá en el capítulo, ¿verdad? 18, versículo 17 al 19, dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán. Oiga, había una guerra tremenda. Había una guerra tremenda en la cual vemos que Dios levanta a Elías. Y Elías le dice a este hombre, le habla al rey Acab, que estaba gobernando y había emparentado con una sirofenicia, y a tal grado que había desencadenado una apostasía, una idolatría, adorando a Baales, a dioses que Dios no había mandado que adorase. Y en el versículo 17, después de estas cosas aconteció, oiga bien, y dijo Elías, ¿qué tengo yo contra ti, varón de Dios? Has tenido para mí traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y oiga bien, y el Señor usó a este hombre para levantar un juicio, para predecir la sequía, para decirle a este hombre que por mando de Dios se iban a cerrar los cielos, no iba a haber lluvia por 3 años y medio. Y sabe una cosa bien interesante, que el Señor lo usó para poder enderezar los pasos de Israel, porque se habían desviado, porque se habían perdido, porque, amados hermanos, estaban a la deriva. El pueblo de Israel ya no sabía quién era su Dios, quién era verdaderamente Dios. Y entonces vemos que Elías se enfrenta al rey Acab, a toda esa concentración de brujos que tenía como sacerdotes que adoraban a Baales, a dioses paganos. Y yo quiero decirle que eran 850, 400 dioses del profeta, y vemos acá el del profeta del dios Baal, y 450 la diosa Sera. Eran 850 ante los cuales Elías se levanta y empieza a retar al pueblo a desconectarlo de ese endormecimiento espiritual, a desconectarlo de la
la venda espiritual para que volvieran en sí y reconocieran quién era el verdadero Dios. Hace un reto tremendo, y por eso dice que cuando él le dijo que el Dios que respondiera por fuego, y dijo en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová, y después usó una zanja alrededor del altar. Oiga bien, preparó leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña, hacedlo otra y otra vez, a tal grado que el agua desparramaba, el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó, oiga bien, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y los asesinó. Oiga bien qué interesante, una oración de un hombre. Pero una oración no cualquiera, era una oración llena de poder, llena de autoridad del Dios de los cielos, una oración que hizo estremecer los cielos, una oración que hizo que a la voz de él, el Dios de los cielos respondiese, y al clamor de este hombre, la respuesta de Dios viniera, y en señal a toda una nación que estaba depravada, perdida en pecado, amados hermanos, estaba confundida, porque su líder, el rey, lo había desviado, adorando a otros dioses. Entonces, hermanos, vino la palabra de Dios usando a este hombre con pasiones igual que usted y yo, humanamente. Quiere decir que si se pincha le duele, que si se le hiere se sangra. Una persona común, normal como usted, pero sabe la diferencia, que tenía una conexión directa con Dios a través de la oración. Y este hombre tenía una oración energizada, una oración de poder, una oración de autoridad, a tal grado que cuando le dijo, Señor, respóndeme, respóndeme, y Dios hizo caer fuego del cielo, y todo el holocausto, el agua, la leña, todo lo que estaba húmedo, hasta la zanja que borbandeaba de agua, también fue consumida por una oración de un hombre. Amado oyente, lo que Dios quiere que usted en esta mañana entendamos, necesitamos como hijos de Dios poder, necesitamos autoridad, necesitamos, amado hermano, que algo pase cuando usted y yo oremos, que algo pase y se sorprenda, que Dios haga sorpresa, que Dios haga respuesta, milagro, que Dios responda esa petición que quizás tú tienes, esa situación por la cual estás pasando, ese problema por la cual tú no encuentras salida y te sientes ahí quizás atrapado en un hoyo. Pero sabes una cosa, necesitamos oración de energizar el poder divino de Dios, una oración de 350 voltios, de 500 voltios, amado hermano, porque sabe una cosa, cuando viene con el poder de Dios, no hay diablo que resista, no hay demonio que resista, no hay enemigo que resista, porque el poder de Dios se mueve. Y hay en el ámbito espiritual, hay algo sobrenatural que tú no lo ves con los ojos naturales, hay que verlo con los ojos espirituales. Pero en el momento que tú estás orando con una autoridad, viene el poder de Dios sobre nuestra vida, la presencia de Dios se hace evidente, la presencia de Dios se hace eficaz. Y cuando tú estás ordenando que salgan fuera los demonios, tienen que huir por el poder de la palabra de Dios, no por nuestra cara ni por nuestras manos, no, es por la presencia de Dios que está en esa persona, por la presencia de Dios que está habitando en la persona, amado hermano, como Elías, que tenía una oración energizada del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Entonces, usted puede decir, hermano, ¿y cuál es el secreto? ¿Qué debo de hacer? Sencillamente, Dios nos trae al revelarnos el secreto que hay que tener, hay que hacer para poder tener ese poder en la oración. Necesitamos poder y autoridad en este tiempo, máximo que estamos enfrentando grandes batallas, máximo que el enemigo ha tirado su fuerza, su ejército ha movilizado su ejército a las tinieblas. Pero yo quiero decirle que también Dios está movilizando un
ejército poderoso de guerreros y guerreras que se están levantando en oración, que se están levantando a guerrear, que no se están amedrentando ante cualquier enemigo, que no se están amedrentando ante cualquier amenaza del diablo. Hermano, hoy más que cuando y nunca es cuando necesitamos poder de Dios para poder avanzar, poder de Dios para arrebatar nuestras bendiciones, poder de Dios para dar victoria, para tener esa victoria, porque muchas veces el enemigo retiene las promesas de Dios, retiene quizás las bendiciones que Dios te ha prometido para robarte la fe, para que tú blasfemes contra Dios y digas, ay, no sé, que Dios no me oye, pues es mentiroso el profeta, pues es mentirosa la profeta. No, amado hermano, si Dios ha hablado se va a cumplir, pero tú tienes que entender que hay una guerra espiritual. El enemigo va a querer robarte la fe, se opone. Recuerda, Daniel dice que se metió en 21 días de ayuno y había una resistencia, pero hasta los 21 días le respondió el Señor. ¿Y qué le dijo el ángel? Desde el primer día que dispusiste tu corazón buscar en ayuno y oración, la respuesta ya estaba. Pero ¿cuál era el problema? Había una oposición. Los principados en las tinieblas se estaban oponiendo para que el ángel le llevara el mensaje a Daniel. Así muchas veces la respuesta ya está, amado hermano. Ese problema ya está solucionado. Ese candado satánico ya está abierto por la fe. Amado hermano, esa puerta que está cerrada, Dios abre puertas porque para él no hay nada imposible. Si tú estás, amado, deuda, Dios puede cancelarte esa deuda. Amado hermano, yo quiero decir, tú dices que el barco se te está hundiendo. Recuerda quién tiene la primera y la última palabra, se llama Jesús de Nazaret. Él tiene poder y autoridad para hacer que ese barco flote. No te estás hundiendo, amado hermano. Tu familia está en caos, en crisis, pues declara, levántate en fe, en oración, métete en oración y ayuno y dile y proclama que tu familia es bendita, que tu familia es de bendición, que tu familia van a ser siervos de Dios y vas a quebrar los cimientos del infierno, van a caer, amado hermano, porque tú estás proclamando el nombre del Dios vivo, el Dios todopoderoso, el especialista en las cosas imposibles. Solo falta que creer. ¿Cuáles son las características que debemos de hacer para tener oración? Primero tenemos que tener comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice que estemos de acuerdo, oiga bien, en la voluntad. Tenemos que tener una comunión con Dios. No podemos estar acercándonos a Dios sin santidad. Dios es santo, 3 veces santo, y el que se acerca a Él necesita estar en santidad, en una comunión perfecta con el Señor. Y la palabra dice en Efesios 6:18, vámonos rápidamente al libro de Efesios 6, donde nos habla y nos habla bien claro. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es necesaria, la oración es importante, la oración es el canal que nos conecta al Dios de los cielos, es el canal que moviliza a los ángeles en el ámbito espiritual, el que mueve, amado hermano, la mano de Dios, el que conmueve el corazón de Dios. Así de que usted y yo necesitamos tener primeramente la comunión con Dios. Segundo, amados hermanos, confesar. Hay que confesarle a Dios nuestras debilidades. Hay que confesarle a Dios que estamos lo que nos está afectando, lo que nos impide caminar. Hay que pedirle a Dios, hay que confesar, amado hermano, y reconocer que nosotros no podemos hacer nada. El que lo puede es el gran todopoderoso, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Usted y yo, amados hermanos, somos instrumentos nomás, pero hay que reconocer nuestras debilidades, nuestra flaqueza como personas humanas comunes y corrientes, como Elías, también que sujeto a pasiones. Y dice que la palabra de Dios nos insta a que nosotros, hermanos, confesemos nuestras debilidades. En Isaías nos habla la palabra de Dios y nos invita en el versículo 59, versículo 2, nos habla claramente, porque, oiga bien, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces la oración no se vuelve eficaz. Muchas veces la oración se vuelve pasiva. Muchas veces la oración no hay respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestra vida que está dificultando que Dios pueda escucharnos. Necesitamos tener la confesión adecuada, correcta, sincera, íntegra con Dios. Esa comunión íntegra con Dios nos va a mantener, amados hermanos, enchufados a la corriente, energizada del poder de Dios. La palabra de Dios nos habla también que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra nos invita a que nosotros, la lámpara, la que nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a ayudar, nos va a dar fuerza. Cuando tú te sientes débil, acuérdate que Dios, a través de la palabra, muchas veces utiliza una frase, una oración, un versículo para energizarte y levantarte en fe y seguir caminando. Otra condición que tenemos que tener es obedecer.
Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecerle a Dios sobre todas las cosas. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El problema es que muchos buscan la añadidura y dejan de un lado a Dios. No podemos buscar las añadiduras. Si tú tienes que buscar al que Dios, al dueño de todo, del oro y la plata, tú tienes que buscar al hacedor de maravilla, al que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que existe. No te equivoques, no busques las añadiduras. Las añadiduras te van a perder, pero Dios, si buscas a Dios, te va a dar salvación y vida eterna. Ahora necesitamos entender que a partir, si estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, si estamos, amados hermanos, si no hay pecados ocultos en nuestra vida, si hay una vida de santidad, si estamos a cuenta con el Señor, estamos llenos del Espíritu Santo, recuerda, esa oración se va a convertir en voltaje poderoso de Dios. Esa oración va a llevar el poder de Dios y nada te va a detener, nada va a poder detener esa palabra que declares en fe, nada va a poder detener esa palabra que declares en oración con autoridad de los cielos. En esta hora, Ramaquía, Masaya, venimos a pedirle, amado Señor, que tú le abras el corazón a este pueblo, que tú despiertes al que está dormido, que tú hagas entender a este pueblo, oh Dios Padre eterno, que necesitamos llenarnos de la oración de poder y de autoridad para poder combatir, para poder levantar mano santa, para poder seguir avanzando en este caminar que cada día se hace más angosto, porque la senda antigua es una senda tremendamente angosta, donde se va caminando paso a paso con lentitud, pero ser consciente de que vamos en victoria y que vamos a la tierra prometida. Así de que, hermanos, Santiago capítulo 4 nos habla, amados hermanos, bien claramente, y nos dice en el capítulo 4, versículo 2 y 3, nos habla: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. La oración no es para competir con nadie. La oración no debe ir llena de envidia y anhelando lo que otro tiene y vas a orar con envidia. No. La oración tiene que ser genuina, sincera, con voluntad propia, para pedirle misericordia al dador de la vida, para pedirle vida, para pedirle salud, para pedirle trabajo, para pedirle tantas cosas que necesitamos. Pero sabe una cosa, debe ser sin codicia, debe estar libre, amados hermanos, de envidia. Debe estar libre, amados hermanos, de estar compitiendo, luchando con otros hermanos o amigos. No, amados hermanos, tenemos que pedir. Por eso dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Muchas veces, hermanos, la gente se ha equivocado. Como sabe que la oración dice, la oración que nos conecta con Dios, sí, te va a conectar con Dios, pero tú tienes que vivir en santidad. Dios no te va a conectar ni va a escuchar una oración que está al revés, que está orando que le vaya mal a otra persona, que le vaya mal. No. Dios va a escuchar aquello justo, que dijimos que era justo, la persona fiel, la persona leal, la persona fiel al Dios Todopoderoso, la persona leal, fiel a la palabra de Dios, la persona que está luchando por vivir en una santidad, por agradar a Dios. Entonces, cuando hay esa oración, jamás va a ser escuchada si no está en esas condiciones. Por eso estamos hablando de la necesidad de tener una vida en santidad. No somos, hermanos, te puedo decir que no hay nadie perfecto, sí, no, pero estamos en la lucha. Si tú luchas, Dios ve esa capacidad que tú tienes, te estás esforzando, que estás luchando, que si pecas en este momento te tiras al suelo y te le pides: perdóname, Señor, me arrepiento, si dije una mala palabra, Señor, límpiame la boca, perdóname, Señor. Pero si ves esa situación, Dios se agrada, porque dice: mi hija, mi hijo, aunque es polvo y tierra, pero está luchando porque quiere estar aquí conmigo en la boda del Cordero. Eso es lo que necesitamos entender. El Señor, a través de Santiago, nos habla una oración energizada del poder de Dios. Necesita santidad, una oración, pero esa es la que necesitamos los hijos de Dios, necesitamos las hijas de Dios en este tiempo para seguir marchando. Yo le invito, amado oyente, que si usted, esta mini reflexión, espero que le haya hablado a su vida, que sea usted una de las que despierte del letargo espiritual, que sea una que usted se ha quedado acomodada y espera que otros oren por usted. Levántese en oración ahora en esta mañana, despiértese, sacúdase de ese letargo espiritual, de esa laganería espiritual, y levántese en fe y declare que usted va a ser una guerrera de oración, un guerrero de oración, en oración, con oración de poder, de eficaz, pero solo lo vamos a alcanzar buscando el rostro de Dios. Amado oyente, si usted realmente ha sentido que Dios ha tocado su vida y requiere recibir al Señor, quizás usted por primera vez está escuchando, yo le invito, sigan escuchándolo, sintonícenos también por el canal YouTube Jehová Nisi, Guerreros bajo la unción de Dios.
y va a ser una gran bendición que usted escuche las meditaciones con todo amor, amado hermano, se están haciendo, porque necesitamos despertar al pueblo de Dios. Ahora, si usted quiere aceptar al Señor, le invito a que reciba a Jesús. Levante su mano derecha y diga: Señor Jesús, yo te pido perdón por toda mi falta. Te pido que me perdones, Señor, si en algo te he ofendido. Quizás he vivido una vida a mi manera, no te he tomado en cuenta, pero hoy reconozco que tú eres el dador de la vida, que tú moriste en la cruz del Calvario para dar salvación y perdón de pecado. Yo te invito, Señor, que me inscribas, a que mueres en mi vida, que limpias mi corazón, que tú hagas un templo y morar Espíritu Santo en mi ser, y que me inscribas en el libro de la vida, porque reconozco que moriste, que fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y si tú, amado oyente, tal vez te habías retirado los caminos del Señor, hoy es el momento que te reconcilies con Dios. No esperes más tiempo. Cristo pronto viene y la trompeta puede sonar. Y si tú estás ahí desapercibido, te puedes quedar. Y el propósito de Dios es que todos, porque Dios no hace sección de personas, que todos nos vayamos con Él. Por el que Él murió, por todos, sin hacer acepción de nadie. Que el Señor les bendiga, amado oyente.